aquí en este pasaje bíblico que uno de sus discípulos se le acerca a Jesús y le dice que nos enseñe a orar, que nos enseñe a orar. ¿Por qué se acerca? Porque ve que Jesús todo el tiempo iba y se escondía, se quedaba en solitario y oraba. Pero en el libro de la Torá había grandes oradores, grandes oraciones, hombres que oraban. Pero ¿por qué este discípulo le dice a Jesucristo que lo enseñe a orar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito que le dice que los enseñe a orar? Si ellos traen una enseñanza de la ley, donde ellos oraban y ellos veían a los hombres en el templo orando, iban a las 3 de la tarde, pasaban el día, hacían sacrificios y oraban en el templo. Pero ¿qué llamó la atención? ¿Qué fue lo que llamó la atención de este discípulo para decirle a Jesucristo que le enseñara a orar? Quiere decir que la oración que Jesucristo hacía era muy diferente a las oraciones que ellos estaban acostumbrados a oír y a ver. Este discípulo le convida a Cristo a que lo enseñe. Y Jesucristo le enseña una oración, el Padre Nuestro. Le enseña que ese debe ser el principio de toda oración, referirse al Padre que está en los cielos, glorificarlo, alabarlo, pedirle, ¿verdad?, que se haga la voluntad del Padre en su vida, en nuestras vidas, y también que nos libre y nos guarde de todo mal, que nos dé el alimento diario. Una oración básica para que las personas por allí se guíen y aprendan la definición de lo que es la oración. ¿Para qué es una oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Qué ganamos nosotros o en qué nos ayuda la oración? Como forma de vida, como forma de comunicarnos con el Señor. La oración es una conversación con el Señor, ¿verdad? Es unirse, es compenetrarse a solas con el Señor. Hay diferentes tipos de oración. La oración individual, la oración que hacemos, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestra habitación, como nos manda el Señor Jesucristo. Que hagamos una oración en la intimidad, una conversación, a una oración por una persona con una enfermedad, o a una oración en una guerra espiritual. Hay diferentes tipos de oración, pero la oración principal, Jesucristo nos la enseña, es la oración en la primera parte de reconocer el atributo, reconocer los atributos del Señor. La primera oración que se hace en la Biblia, fíjense que es poco conocida, pero Adán hablaba con el Señor en el huerto del Edén. Y Adán se comunicaba a través de la oración. ¿Por qué? Porque era una conversación entre un espíritu, un viento recio, era algo con que se comunicaba en la forma espiritual. Pero después que el hombre peca y es echado del huerto del Edén, la oración se convierte en la única modo de comunicarnos con el Señor, a través de la oración. Nuestro hermano Alfredo, por su comentario. Amén, mi hermano, así es. El Señor en su misericordia constituyó la oración para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él a través de la oración. Está constituido por el Señor, y desde el principio de los tiempos nosotros podemos ver cómo hombres de Dios hablaban con Dios. Y en ese ejemplo nosotros venimos viendo diferentes tipos de oraciones y diferentes tipos de formas de orar. Y en este tiempo nosotros vemos que todo eso ha ido cambiando, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó la oración patrón. Como comentaba mi hermano, los discípulos le llamó la atención que Jesucristo oraba de forma diferente. Ellos se dieron cuenta que Jesucristo no oraba como los rabinos de aquel tiempo, como las personas de aquel tiempo, y eso me imagino que le llamó la atención a los discípulos para llegar ellos a preguntarle al Señor por qué. Ellos debían de aprender una nueva forma de orar. Señor, enséñanos a orar, porque ciertamente nosotros no sabemos. Entonces ahí Jesucristo empieza a enseñarle de la manera correcta que debemos de orar nosotros. Y ahí vemos en este tipo de oración como primero se exalta al Señor,
después nosotros le pedimos al Señor que nos provea a nosotros nuestro pan de cada día y después que nos perdone nuestros pecados. Constantemente entonces quiere decir que nosotros estamos faltando al Señor, pero no debemos hacerlo. Pero Dios dejó el Espíritu dejó esa oración para que nosotros la tuviéramos y pudiéramos hacerla de esa manera. Otra de las cosas que llama muchísimo la atención en este tiempo es que las personas ya no están orando de esa manera, las personas están orando de otra manera. Han cambiado la oración, patrón, y han cambiado la forma de orar. Por eso es que en este tiempo muchas veces oramos y no vemos la respuesta del Señor, porque la oración no solamente es hablar con Dios, sino hay una regla que debemos de seguir para que nuestra oración sea efectiva. Y esta oración efectiva tiene que ver mucho en nosotros, tiene que ver mucho en nuestro ámbito espiritual, porque nosotros, ¿verdad?, para tener una oración de poder, como es el tema de esta predicación, el poder de la oración, para que nuestra oración tenga poder, nosotros debemos de cumplir con algunos requisitos que el Señor Jesucristo también nos dejó y nos enseñó en la Biblia para que nosotros pudiéramos atraer del cielo ese poder y que nuestra oración sea efectiva. Así es, mi hermano. La primera parte de la oración que nos enseñó Jesucristo es reconocer los atributos del Padre. El que está en el cielo, santificado sea tu nombre, glorificado, alabado, ¿verdad?, para comenzar una oración íntima con el Señor. En el capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pedís. Nosotros podemos ver en este tiempo, mi hermano, que las personas oran como que Dios fuera solo, pegando grito y grito y grito, y todos oran a la vez. Todos oran a la vez. Si estás en casa, los gritos de tu oración se oyen afuera, como que te estuvieran matando, como que tuvieras algo extraño. Y aquí la oración dice que en tu aposento, cerrar la puerta, ora con el Señor, alábalo en lo secreto. Y esa forma de alabar, de orar, ¿verdad?, va a glorificar en lo espiritual, porque dice lo espiritual, dice que entonces el Espíritu Santo te tomará, orará por ti con gemidos indecibles. Entonces, cuando la manifestación de Dios puede entrar en la persona y la persona comienza a orar y a alabar, a llorar, a ministrar, ese es un tipo de oración hacia el Señor. Hay oración de agradecimiento: Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos estado en el pasado, en el presente, en el futuro. Comienza una conversación con el Padre en lo íntimo, en la intimidad. Hay oraciones congregacionales que se hacen en las congregaciones. Hay oraciones que se hacen en la casa de los enfermos, que se hacen en los hospitales. Ya ese es otro tipo de oración, ¿verdad? Primero tienes que llenarte en el hogar. Primero tienes que estar lleno. Dame el pan diario de cada día. Y el pan diario es el pan espiritual de Jesucristo, que es el que ha descendido del cielo. El que te va a llenar, ¿verdad?, el que te va a llenar, el Espíritu de Dios te va a llenar de esa unción poderosa, de esa comunión íntima con el Señor, y te va a capacitar para que tú puedas orar en la calle, puedas orar en el templo, puedas orar en los hospitales, puedas orar por cualquier enfermo. Una palabra de discernimiento, un don de discernimiento, de entendimiento de cómo debemos acercarnos al Señor. Entonces, en este tiempo podemos ver oraciones al hogar, oraciones con gritos. Alguien está orando y todo el mundo hablando por su lado. Y la Escritura dice que no es así, porque cuando Cristo oraba, todos se callaban, todos oían. Entonces no todos hablaban, todos se convertían en unos oidores y apoyaban la oración. Pero había uno que llevaba la voz cantando. Esas son oraciones en congregación, esas oraciones cuando los enfermos.
Cuando alguien está enfermo, vamos a dirigirnos hacia orar por ellos, que son pedidas oraciones. Mi hermano, yo creo que el demonio se va no por la oración que recibe, sino por los gritos que tiene la gente. Parece un chiste, pero es la realidad. La gente comienza a gritar como loco. Y gritar no es autoridad. Gritar no es poder. Gritar es grito. Pero poder y autoridad no es eso. Cuando las oraciones de Jesucristo se hacían efectivas delante de los demonios, delante de los enfermos, Cristo le decía al demonio: sal de aquí, con autoridad y poder. ¿Por qué? Porque Cristo oraba en los secretos y oraba por esa sanidad y esas liberaciones que iban a acontecer en el día. Había un poder en él, había un poder de sujeción hacia el Padre. Él conversaba con el Padre, le pedía dirección al Padre, para que la oración que él hiciera fuera de él, en la calle, tuviera el poder necesario y la autoridad necesaria para que se hiciera efectiva la sanidad, la cual estaba clamando a través de la oración. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Sí, vemos oraciones efectivas cuando son efectuadas de la manera correcta. También me llama mucho la atención que en muchas partes he visto que las personas dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia Jesucristo dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, dice en el libro de Juan, capítulo 14, 13, 14, dice: y todo lo que pidiéramos al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo es claro ahí, ¿no? Y también cuando leímos ahorita, lo que leímos ahorita, cuando Jesucristo enseña a los discípulos a orar, Él no les dijo que lo hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Él da una oración patrón, y aquí, en este comentario que él hace acá, él dice que todo lo que le pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en su nombre. Y nosotros vemos hoy en este día también cómo las personas han cambiado de esa manera. Y lo han hecho de la manera o a la tradición que el hombre ha puesto dentro de la congregación. Y nosotros muchas veces, por no entender muy bien la escritura, hacemos lo que nos dicen que, o copiamos lo que debemos hacer a las personas. Y no deberíamos hacerlo de esta manera, sino buscar en la Biblia cuál es la manera correcta que nosotros podamos usar para nosotros orar y poder llegar delante de la presencia del Señor. Como decía anteriormente, hay muchísimas cosas que conlleva que tu oración sea poderosa. Una de esas cosas es que tienes que vivir una vida en santidad delante de la presencia del Señor. Porque tú no puedes ir delante de la presencia del Señor disgustado con tus manos. Esa oración el Señor no la va a escuchar. No puedes ir con un rencor en tu corazón. No puedes ir con tantas cosas. Entonces hay muchísimas cosas que encierran que tu oración tenga un poder. Y para que tu oración tenga poder, tienes que cumplir con todas estas cosas que el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la Biblia. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces nosotros vamos delante de la presencia del Señor y oramos al Señor, y resulta que el Señor no nos está escuchando. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, del versículo 10 en adelante, empieza el Señor a hablarle a un pueblo que hacía muchísimas cosas, oraban, ayunaban, hacían tantas cosas, pero dice la Escritura que el Señor no los oía. Dice la Escritura que el Señor le dijo: yo no mandé a ustedes a hacer eso, no. Primero limpien su corazón, cambien su forma de actuar, cambien su forma de hacer, y después vengan delante de mí y yo lo voy a escuchar. Ahí está clarito y raspado. Lo dice en el libro de Isaías del capítulo 1, del versículo 10 en adelante, hasta el 18. Usted lo puede leer cómo el Señor habla ahí directamente a ese pueblo que llegaba delante de su presencia a orar, a clamar, a hacer sacrificios, hacían de todo, pero resulta que el Señor ni los oía. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces muchas veces nosotros en este tiempo hacemos lo mismo. Nosotros vamos delante de la presencia del Señor con tantas cosas en nuestro corazón, haciendo tantas cosas ocultas, haciendo tantas cosas, y nosotros pensamos que el Señor está escuchando cuando el Señor ni siquiera nos oye. Pero si nosotros llevamos una vida correcta y justa delante de la presencia del Señor, entonces nuestra oración va a tener poder. Nuestra oración va a ser una oración que va a penetrar en el mundo espiritual y va a romper toda fortaleza y estructura diabólica y satánica que se presente en contra de ti, de tu familia y de todo lo que está a tu alrededor. Pero si tu oración no tiene fuerza, el enemigo se va a reír en tu cara. Entonces, en este tiempo nosotros estamos viendo todas estas cosas, mi hermano, y debe ser que comprendamos y estemos conscientes de lo que está escrito en la Escritura, y que cuando leamos algo, no lo entendemos, preguntémosle al Señor, que no va a traer la revelación de su Escritura, no va a traer la revelación de su palabra, o no va a poner a cualquier persona con conocimiento y sabiduría que nos explique. Así es, mi hermano.
Hermano hablaba una cosa efectiva, real. Es la condición en que nosotros hacemos la oración. ¿En qué condición estamos nosotros espiritualmente hablando para dirigirnos al Señor? El Padre nuestro dice, perdona mi pecado. Perdóname. Quiere decir una persona que se arrepienta, ¿verdad? Si profundizamos, cuando alguien pide perdón es porque está arrepentido, ¿verdad? De todos sus pecados. Perdona mi pecado como yo también perdono a todo aquel que me ofende. Para poder que esa oración sea efectiva, debe existir un perdón y debe existir un arrepentimiento. Debes estar arrepentido y debes haber perdonado a tus hermanos, ¿verdad? Entonces debes haber glorificado al Padre. Debes tener una condición espiritual en santidad. Debes tener una condición espiritual libre de obstáculos para que tu oración no sea obstaculizada por el enemigo. Vamos a ver una oración del profeta Daniel, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice de la siguiente manera: a ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense cómo Daniel se expresa y le agradece al Señor, lo alaba, le dice, te doy las gracias por la sabiduría que me has dado, porque sin ti no puedo saber la revelación. Daniel se dirige a Dios primeramente dándole gracias, reconociendo que la sabiduría que Daniel poseía era porque Dios se la había otorgado. Le había dado fuerza y le había revelado el asunto del reino. Esa revelación vino a través de la oración, a través de la intimidad con el Señor. Un asunto, una oración para una revelación, para saber lo que le acontecía al rey. El rey necesitaba una declaración, una revelación. Entonces Daniel ora al Señor para que el Señor le revele lo secreto, lo oculto. Entonces muchas veces nosotros hacemos la oración para nuestros deleites. Dame una casa, dame esto, dame aquello, necesito aquí. Ciertamente necesitas la ayuda, pero ¿qué dice la Escritura de que en el libro de Mateo 6:33? Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y dice la Escritura que Dios conoce tus necesidades, las conoce todas, no se le escapa ninguna. Y hay una promesa que dice que Él suplirá las peticiones, Él concederá las peticiones de tu corazón y suplirá todas tus necesidades. Cuando nosotros comenzamos a aprender a orar a través de este patrón que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Esta enseñanza, nosotros nos podemos conectar con el Señor sin guardar en mi palabra. Hay claves para que tu oración sea efectiva y haya un poder. Tienes que tener la palabra en mi corazón, tienes que guardar su palabra, tienes que ser obediente. El centurión, cuando se le acerca a Jesucristo y le dice, envía la palabra, el centurión le dice, yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad, ¿verdad? Quiere decir que este hombre reconoció que había alguien superior a él, pero él también estaba en la autoridad y que los que estaban debajo de él eran también sujetos a él, pero él reconoció que su autoridad y la autoridad que estaba sobre él eran inferior a la autoridad de Cristo, y se humilló, hizo un acto de humillación reconociendo la autoridad de Jesucristo a nivel espiritual y sobre todas las cosas naturales y sobrenaturales. Cuando el centurión hace esta petición, Jesucristo lo reconoce y le dice, no he visto tanta fe en el pueblo de Israel. Quiere decir que mucha gente que está fuera de las congregaciones puede tener más fe de los que están adentro. Pueden tener más fe, ¿por qué? Porque sus oraciones no son efectivas. Pero nosotros criticamos a aquellos que no están dentro de la congregación y les exigimos que deben meterse en una congregación. Les exigimos. Pero esa persona visita las congregaciones, quizás las visite, pero no está metido de lleno, pero visita, tiene fe. Y la Escritura habla de la justicia. El justo por fe vivirá, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan.
Quiere decir que cuando una persona en el Evangelio no ora conforme al manual y no actúa conforme al manual, es una persona injusta, el cual usted puede ver que anda mendigando pan. Tan sencillo. Si no ora, si no se comporta de acuerdo a las Escrituras, pasa a ser una persona injusta. ¿Por qué? Porque conociendo la ley, conociendo la ordenanza, conociendo los mandamientos, conociendo los consejos del Señor y las promesas, no actúa de acuerdo a lo que se le exige a través de la Escritura. No está alineado. Entonces su oración no puede tener fuerza delante del enemigo. Cuando viene algún predicador, que trae algún predicador a la ciudad, usted puede ver que eso se llena de cristianos. Y debería ser lo contrario. Deberían ser de personas inconversas, que fueran a recibir las sanidades. Porque cuando Jesucristo iba a predicar, lo que se le acercaba era por inconverso. Y los cristianos y los seguidores de la Torá que estaban en aquel tiempo iban a ver el poder, querían comprobar, querían ver si la ciudad era real. Pero las enfermedades, quienes las poseían, eran los inconversos de aquel momento, los pobres, los miserables, las personas que estaban olvidadas, el pueblo que tenían bajo de un yugo. Entonces, cuando hay estas predicaciones de hombres unidos por el Señor, se llenan de puro cristiano, que sus oraciones no tienen poder, ni con ellos mismos siquiera, porque no cumplen con las condiciones bíblicas que nos exige el Evangelio de Jesucristo. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 16, que dice de la siguiente manera: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El justo por fe vivirá. El justo tiene una oración poderosa. El que practica la justicia divina tiene una oración poderosa. ¿Por qué? Porque la oración está acompañada de justicia. Es justo que un enfermo se sane. Es justo que un paralítico camine. Es justo, ¿verdad?, que Dios sea alabado y glorificado. Es justo que cuando tú comiences tu oración, tomes en cuenta al Señor. Es justo que los beneficios que tú tienes, tú reconozcas que vienen del Señor. Eso es justicia. Y cuando Daniel, del quien tanto se habla, Daniel, dice la Escritura que si Daniel, Noé y Moisés estuvieran los tres y se fuera a acabar el mundo, ellos tres se salvarían nada más. ¿Cómo serían estos hombres de justo? Que Dios da esa referencia de ellos. ¿Cómo serían? Estos hombres eran poderosos en oración. Cuando Dios quería acabar al pueblo de Israel, Moisés intercedía y oraba al Señor y le decía: Señor, ten misericordia. Y el Señor oía la oración de Moisés porque era un hombre justo. Cuando Daniel oraba al Señor, de igual manera era un hombre justo. Y no quiero decir que los otros hombres de Dios no eran justos, sino que había más justicia en ellos que en las otras personas. Entonces podemos notar que la oración tiene que ir acompañada con justicia. La oración tiene que ir acompañada con sujeción. La oración tiene que ir acompañada con una buena actitud y una buena conducta de la persona. La oración tiene que ir acompañada del reconocimiento que no somos nada sin el Señor. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Eso es correcto y así está escrito en la Escritura. Quiero leerlo aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo
capítulo 1, versículo 15, dice el Señor: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aquí nosotros podemos ver esta corrección que el Señor le hace a su pueblo, que así ellos eleven y multipliquen sus oraciones, Él no lo va a oír. Entonces, entendiendo nosotros con esto que debemos de caminar, como el Señor nos muestra acá, en rectitud, debemos de ser justos, debemos de sacar todo lo que está malo de nosotros, delante de la presencia del Señor, y luego oraremos, así como oraba mi hermano. Estos hombres eran hombres justos, eran hombres que elevaban oraciones, y estas oraciones eran contestadas de inmediato. Ahorita nosotros en este tiempo vemos que oramos y oramos y oramos y no nos contestan, no nos dicen nada. ¿Por qué sucede esto? A ver, sucede porque pedimos para nosotros mismos, como dice el libro de Santiago, pedimos mal. Santiago 4:3 dice: pedís, pero pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Y cuando nosotros oramos de esa forma, ¿verdad?, nuestra oración no la escucha el Señor, no nos da al Señor lo que nosotros queremos, porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nuestros deleites, para nuestras cosas. Queremos un carro, Señor, queremos esto, Señor, queremos lo otro, Señor. Y ahí nuestro hermano comentaba hace rato que el Señor ya nos escribió en el libro de Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de los cielos, y todas las cosas que nosotros necesitemos o que queramos vendrán por añadidura. Entendiendo con esto nosotros que debemos orar conforme al Señor nos lo dejó en la Escritura, debemos de comportarnos como el Señor nos lo dejó escrito en la Escritura, para que nuestra oración pueda tener esta respuesta inmediata, para que nuestra oración pueda tener ese poder, pueda cumplir con ese poder el cual nosotros necesitamos en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo entró 40 días y 40 noches, estuvo en el desierto orando, y dice que cuando salió en el poder del Espíritu, y su fama se extendió por todos los alrededores de Palestina, y venían la gente a buscar un beneficio de nuestro Señor Jesucristo. Salió en el poder del Espíritu, pero nuestro Señor Jesucristo era un hombre íntegro, en Él no había maldad, no se halló maldad en Él. Y nosotros podemos ver todos estos ejemplos que están escritos en la Biblia, estos grandes hombres como Abraham, Moisés, Elías, y estos hombres grandiosos, Josué, que estuvieron y nos dejaron ese ejemplo a nosotros, para que nosotros en este tiempo leyéramos esta Escritura, la meditáramos y tuviéramos este comportamiento que tenían estos hombres. Estos hombres oraban y sucedía algo, hermano. La Biblia dice en el libro de Josué 11, 12, por ahí está escrito que Josué estaba en la batalla, y cuando la batalla arreciaba, él oró y se detuvo el tiempo. Imagínense eso, ¿no? Se detuvo el tiempo. Una oración de un hombre detuvo el tiempo. Imagínense el poder que tenía la oración de estos hombres de aquel tiempo. Entonces en este tiempo nosotros oramos para que no llegue yo de maduro. Bendito sea el Señor. Oramos para que no se muera alguien y se termine muriendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que estamos haciendo algo mal, mi hermano. Entonces revisémonos, verifiquemos qué es lo que está mal y descubramos el problema de raíz y solucionemos ese problema de raíz que está en nuestra vida. ¿Por qué nuestra oración no es efectiva? ¿Por qué el poder de Dios no se mueve en nosotros? Y cuando nosotros detectemos esa fallita que tenemos, entonces ahí la cerramos, la acomodamos, y de ahí vamos delante de la presencia del Señor, y se va a cumplir lo que dice que el libro de Isaías: si nuestros pecados fueran tan feos, entonces el Señor lo va a convertir y nos lo va a perdonar y nos va a ayudar a que nosotros seamos, ¿verdad?, ese instrumento que Dios quiere tener aquí en la tierra, ese instrumento que Dios quiere tener aquí en la tierra para derribar esas fortalezas que están en el mundo espiritual, porque la Biblia dice, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra los principados, potestades, fuerzas espirituales de maldad, gobernadores de la tiniebla. Todo eso
es con lo que nosotros tenemos lucha, dice la Escritura, y cuando nosotros no entendemos eso, entonces nos ponemos a luchar contra el hermano, porque el hermano me vio mal. Nos ponemos a luchar contra tantas cosas, y entonces no aprendemos a usar las herramientas que están en la Biblia para que nuestra oración pueda tener esa efectividad que nosotros debemos de tener en este tiempo. Así es, mi hermano. Velar y orar para que no caigas en tentación, para que no entres en tentación. Jesucristo nos dio ese consejo, velar y orar para que no entres en tentación. ¿Cuál es la oración que a la vela de la madrugada de la noche se puede hacer? Puedes orar por ti, ¿verdad? Para no entrar en tentación, para que el Señor aparte toda obra de maldad de tu vida. Puedes orar por tus hermanos, para que el Señor los guarde, los cuide. Puedes orar una oración de guerra espiritual para destruir toda obra satánica de allá en lo profundo del infierno. Puedes orar, ¿verdad?, por una necesidad de algún familiar, de algún vecino. Puedes orar por gratitud. Señor, te doy las gracias por todas las bendiciones que has puesto en mi vida, que me has revelado, que me has dado hasta ahora, lo que hay en mi hogar, Señor. Gracias por los hijos, gracias por el esposo, por la esposa, gracias por los bienes con que me has bendecido. Una oración de agradecimiento. Puedes hacer una oración de paz, pacificadora. Señor, en ese hogar hay mucha pelea, Señor, trae paz a ese hogar, trae misericordia, trae amor. A ese hogar trae contentamiento. Dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. El fin se acerca, mi hermano. Debemos estar sobrios, conscientes y velando en oración. Una oración eficaz. Nuestro hermano comentaba que los hombres de la antigüedad hacían esas oraciones, y esas oraciones eran un martillo para las tinieblas. Un martillo rompía las tinieblas inmediatamente, porque esos hombres eran capaces de vivir una vida en santidad, en justicia. Fíjense que cuando Job enferma, que los tres amigos vienen y le dan todo ese poco de consejo, entonces Dios le dice: tienen que dejar que Job ore por ustedes para poder sanarlos. ¿Por qué Dios no los sana de una sola vez? Porque Dios tenía que glorificar a través de su siervo como un hombre justo, recto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios confirmaba su palabra a través de este hombre, que su oración era oída por el Señor, era oída por Él. Y en este tiempo hay muchísimos hermanos que ustedes ven que viven en oración, pero unas oraciones que se quedan en el aire. Y son hermanos que viven de problema en problema, viven angustiados, viven pidiendo oración. Ay, hermano, ora por mí, méteme en tus oraciones, ora por mí, méteme en tus oraciones cada momento. Hermano, pero ¿por qué voy a orar? ¿Por qué voy a orar por ti? Ay, hermano, es que tengo tanto, estoy pasando por un proceso, es un proceso que nunca termina. Interminable el proceso. 365 días trae el año y ellos pasan 366 días en proceso. Uno más. Nunca termina ese proceso, porque su oración no está en justicia. Y el poder de la oración está en que tú seas justo, en que tú practiques la justicia del Señor, en que tú obedezca su palabra, las ordenanzas de su palabra. Entonces tu oración tendrá poder, en que tú estés sujeto al Señor en todo, para que el enemigo se pueda sujetar a ti en todo también. Cuando el Señor le dio unción y le dijo a los discípulos: y sanar enfermos, resucitar muertos, imponer manos sobre los enfermos y sanarán. Y envió a los 12, después envió a los 70. Esa gente hizo milagros, prodigios por todos lados. Pero antes que el Señor los enviara, el Señor ya los había limpiado. Porque le dice: aquí entre vosotros todos estáis limpios, más menos uno. La palabra los limpiaba, los limpia y limpia a uno.
Entonces la palabra limpia, la palabra crea un hombre de oración y una mujer de oración. La palabra crea y destruye cuando debe destruir las obras del enemigo. La palabra crea un ambiente agradable. La palabra crea a través de la oración sanidades en los cuerpos enfermos. La palabra que sale de la boca del Señor, que sale a través del hombre, porque Dios le encargó eso al hombre, ser un instrumento para su glorificación en la tierra, para él manifestarse. Los ángeles no tienen ese privilegio. Ese privilegio lo tiene el hombre. Por eso Jesucristo nos aconseja orar, velar, orar sin cesar en todo tiempo, orar sin cesar, pero con una oración, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu pecado, reconociendo tu actitud, reconociendo que no estás caminando correctamente en su palabra. Entonces tu oración será poderosa. Si no es así, entonces tendrás que vivir una lucha piadosa en tu oración. Piadosa. Años orando, años. Y una vez pude encontrar una hermana en Cristo allá en la ciudad de Barcelona. La conocí bajo una tribulación que ella tenía. Y ella me dijo: hermano, yo tengo 14 años en el Evangelio y oro todos los días, día y noche, en la mañana y en la tarde. Y oro y nada, hermano. Me dejó mi esposo, se me enfermó, se me murió uno y vivo atribulada, vivo con problemas. Yo la oí y le dije: mi hermana, ¿sabes una cosa? Todo lo que tú haces lo haces por religiosidad. Todo lo que estás haciendo no lo haces de corazón. Te han enseñado a hacerlo de esa manera. Una hora, dijo el Señor, que tú oraras con Él en la madrugada del corazón y en el espíritu, Él te oiría, te libraría de todas esas cosas. Y ella estaba ya renunciando al Evangelio y le dije: no, aprovecha, esta duda tiene que acercarte. Comienza a orar en el espíritu. Arrepiéntete de todas tus cosas que tú has hecho, porque tú has hecho bastantes cosas que no le agradan al Señor. Cuando yo comencé a hablarle a esta mujer comenzó a quebrantarse y a entender que su oración no tenía un propósito, no tenía un fin, no tenía, sino todo era para ella. Toda la oración que ella canalizaba era su bienestar. Y ese era un error, porque tú debes orar. La Escritura dice: ora por el enfermo, ora por aquel, ora por el otro, ora por... Mientras que tú estás orando por otro, Dios está trabajando en ti. Ese es un secreto. ¿Verdad? Mientras tú oras por un enfermo y el enfermo se sana, tú recibes sanidad. Mientras tú oras por una persona que no tiene empleo y la persona recibe el empleo, tú también recibes parte de ese empleo. Si la persona tiene alguna dificultad en el hogar y tú oras por esa persona y tu oración es efectiva, lo que esa persona reciba también lo recibes tú. Ese es un secreto en la oración. Entonces nosotros debemos enfocar nuestra oración hacia el prójimo y clamar también por nosotros de vez en cuando por nosotros, Señor. Pero el Señor sabe lo que tú necesitas. El Señor sabe lo que tú necesitas, y mientras tú estés dando tu vida como Dios Jesucristo por el prójimo, que es el amor verdadero, por un amigo, Jesucristo lo descifró de esa manera, ¿verdad? Jesucristo no oraba por él, él oraba por todas las personas. Él oraba por todas las personas. Él se metió en ayuno los 40 días, se iba para el monte a orar él solo, no por él, porque él sabía el propósito que él tenía. Él conocía lo que le iba a suceder y él oraba, era por las personas. Inclusive en la cruz del Calvario él dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben, perdónalo.
aún ahí clamaba por las personas, por los demás. Entonces nosotros nos encerramos a orar por nosotros. Hasta que no me digas qué me va a pasar, no me salgo de aquí. Hermano, el Señor a su tiempo, a su momento, va a traer la revelación a tu vida. Enfócate a orar por el prójimo, por mucha gente que está a tu alrededor, a clamar por ellos. Ocúpate en aprender su palabra. Ocúpate a obedecer su mandamiento. Entonces Él suplirá las necesidades que tú tienes. Él suplirá todas tus necesidades. Él llegará a la respuesta de lo alto, así como mi hermano Wilfredo en su comentario. Amén, hermano. Así es. Hay una oración muy buena en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que Daniel hace. Cuando Daniel empieza esta oración, dice la Escritura que él se aflige delante de la presencia del Señor. Él empieza a orar, empieza a confesar los pecados de su pueblo. Y dice la misma Escritura, ahí mismo en el libro de Daniel, que cuando él ora, inmediatamente su oración llega a la presencia del Señor. Y viene el ángel Gabriel y le dice, desde el primer momento en que oraste, tu oración llegó a la presencia del Señor, pero yo he venido para traerte esta respuesta. Y empieza a dar la respuesta. Esta oración la puedes encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 9, la puedes leer. Cómo Daniel ora, cómo Daniel pone a su pueblo, como comentaba mi hermano, está orando por su pueblo, por sus maldades, por sus pecados, diciéndole al Señor que ellos habían caído en pecado, que habían desobedecido sus órdenes, que habían hecho tantas cosas más delante de la presencia del Señor, y comienza Daniel a confesar. Y esto es parte de lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo en la oración patrón, cuando dice, Señor, perdona nuestros pecados. Aquí Daniel está pidiendo perdón por los pecados del pueblo, está pidiendo perdón. Y nosotros vemos ahí cómo se engrana la oración que hace Daniel con la oración patrón que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él empieza ahí en esta oración afligiéndose delante de la presencia del Señor, y de inmediato esta oración es escuchada. Y lo mejor de todo esto, mi hermano, es que el ángel Gabriel le dice, tu oración llegó de inmediato apenas empezaste a orar, porque tú eres un hombre muy amado en la presencia del Señor. Miren esto, mis hermanos, ¿cómo estaremos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Será que nosotros seremos personas muy amadas delante de la presencia del Señor? Que el Señor de inmediato escucha nuestra oración cuando nosotros apenas abrimos nuestra boca. Bendito sea el Señor. Si no lo somos, bueno, procuremos serlo. Procuremos serlo para que cuando nosotros abramos nuestra boca de inmediato, nuestra oración pueda ser escuchada y de inmediato el Señor pueda decir, siervo muy amado, aquí está la respuesta a tu oración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo vivimos un evangelio, hermano, un evangelio descuidado, por decirlo así. Nos hemos descuidado en lo que es la Escritura, nos hemos descuidado en lo que es el cumplimiento de la palabra, nos hemos descuidado de tantas cosas, mis hermanos, y la iglesia de Jesucristo no está preparada para el arrebatamiento, no está preparada, mis hermanos. Debemos de prepararnos, y la preparación es en la mente, la reforma de la mente. Como comentaba mi hermano, el mensaje que llevamos en la cruzada, la nueva reforma, la última reforma, la reforma de la mente, del corazón, como dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos 7:21, que dentro de nosotros están todas esas maldades y salen y nos contaminan, dentro de nosotros están todos esos malos pensamientos, dentro de nosotros están todas esas maldades, dentro de nosotros están todas esas cosas que nos perjudican. Entonces eso, ahí es donde el Señor quiere enviar esta reforma, la reforma del espíritu, la reforma del alma, que la persona pueda verdaderamente entender el Evangelio y pueda cumplirlo, mis hermanos. Estamos en un momento donde ya debemos de dejar de jugar a ser evangélicos, estamos en un momento donde ya debemos ser verdaderamente cristianos, no seguidores sino discípulos de Jesucristo, para recibir los beneficios que tenían todos los discípulos, ese poder, para que nosotros pudiéramos tener todas estas cosas. El Señor dice en su palabra, no sea como los hipócritas, que aman orar en las plazas, en las esquinas,
ya ellos tienen su pago, dice el Señor. Mucha gente se para en las esquinas, en las plazas, y pegan gritos y oran, gritos y gritos y gritos y gritos. Y el Señor advirtió ya sobre esto, que esta gente son hipócritas. Dice, no seas como ellos. Ora en tu casa, cierra la puerta, en la intimidad y el secreto, y el Señor en público te recompensará. Que tu oración sea la comunión perfecta con el Señor, poniéndote a cuenta con el Señor primeramente. Que tu oración sea el arma poderosa contra el enemigo. Que tu oración sea el martillo que rompe las tinieblas de la enfermedad, los candados de las cárceles. Que tu oración sea la llave al reino de los cielos, la sanidad de mucha gente. Que tu oración sea el consuelo para el necesitado, para el afligido. Sea ese abrazo lleno de amor para el angustiado. Que tu oración sea esperanza para el atribulado. Ya mi hermana, mi hermano hizo la oración, cree. Porque al que cree todo es posible. Pero le voy a decir lo que está pasando en el pueblo de Dios. Hay muchísimos hermanos que ciertamente están atribulados, están padeciendo muchas cosas, por X o por Y. Pero esos hermanos le piden oración en el día a 10 y a 15 personas. No creen en la oración de uno, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro. Están como las personas que tienen alguna enfermedad y van a un médico y van a otro y toman remedios, se toman uno, se toman otro, se toman otro. Y llegas a la sanidad y no sabes cuál fue el remedio que te sanó. Así mismo, con la oración de los hermanos. Oran 10 personas, 5 personas, 6 personas en el día, porque no saben cuál oración fue la oración que tenía efectividad. Porque tu fe, el problema es tu fe. Y la desesperación y la angustia que te hacen no creer en el poder de la oración. Muchas personas, muchos cristianos en este tiempo dicen, la Escritura dice que en la boca hay un poder, pero cuando uno cree, cuando uno tiene fe, cuando uno está alineado con el Señor, porque también la Escritura dice que de la boca de los impíos saldrán maldiciones. ¿Verdad? Entonces, los impíos creen en lo que creen, pero el seguidor de Jesucristo, el discípulo, cree en el Señor, en la justicia divina. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, si eres justo, vives en paz, tienes paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y si tienes paz, estás gozoso, aún en medio de la tribulación. Entonces, cuando esta gente del pasado hacía esas oraciones a favor del pueblo, oraciones a favor de una persona en común, una oración por una persona en particular, una oración para las plantas, para que el campo fuera fortalecido, fuera lleno de esa buena semilla. Para todo hay una oración, pero esa oración tiene que ir en el Espíritu. Esa oración tiene que ir sujeta a tu obediencia. Esa oración tiene que ir sujeta a la justicia de Dios. Es la única manera de que la oración tuya pueda ser efectiva contra el enemigo. Es la única, contra la enfermedad. Porque si tú eres una persona que no has perdonado, que no te diriges al Señor con respeto, que tienes el Evangelio como un juego, que tienes el Evangelio de Jesucristo como una salida, como un escape nada más, y no como la salvación eterna, entonces tu oración que hagas no tendrá efectividad nunca. Porque si yo le pregunto a algún cristiano en este tiempo, a alguna persona le pregunto, hermano, ¿qué tú le pedirías al Señor ahorita? Hermano, que me prospere,
que me dé lo que yo necesito, un carro, una casa, esto, aquello, pero casi nadie le pide que me salve ahorita. La salvación. Quiero la salvación, quiero estar en el reino, quiero que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Quiero la sabiduría para saber conducirme a través de su palabra y alcanzar la promesa. Casi nadie pide eso, porque sus peticiones, como dice en el libro de Santiago 4:3, son para vuestros deleites. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Así es, hermanos, nos deleitamos orando al Señor para pedir un beneficio para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermano, los hermanos no son culpables. Los culpables son los que están al frente enseñando, porque enseñan mal. No enseñan la escritura como debe enseñarse. Han introducido tradiciones y cosas de hombres dentro del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor, ignorante de la escritura, porque no lee. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a mi esposa es que lea la escritura, para que cuando alguien venga a decirte que la pared es azul, si la Biblia dice que es blanca es porque es blanca, nadie te vaya a engañar. Entonces muchas veces esto sucede porque nosotros no leemos la escritura, no sabemos cómo orar porque no leemos la oración padrón que Jesucristo nos enseñó. Simplemente vemos cómo otra persona ora y ahí copiamos la oración. E incluso existen escuelas donde enseñan a las personas a orar y a hablar en lengua. Yo he visto eso, hermano, y eso es antibíblico, eso no está en la escritura. Escuelas para enseñar a hablar en lengua, escuelas para tal cosa. O sea, que han colocado tradiciones y cosas dentro de la iglesia de Jesucristo que no están en la escritura. Y a causa de esto nosotros somos imitadores de lo malo, no de lo bueno. La iglesia se ha convertido en este tiempo en una iglesia imitadora no de Cristo, sino del hombre, de la mala costumbre que el hombre ha puesto dentro de las congregaciones. Entonces esto ha llevado a que nuestra oración no sea una oración efectiva, a que nuestra oración no sea una oración genuina, sino una oración copiada. Una oración copiada, mi hermano. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 13, dice: este pueblo de tus labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Esto no es más que una cosa enseñada por el hombre. Así lo dice literal en el libro de Isaías, lo cual leer 28:13. O sea que el hombre ha enseñado literalmente cosas que no están en la escritura y las personas las han copiado y nos hemos vuelto un robot imitando, o nos hemos convertido en imitadores del hombre y no de Cristo. Y esto es triste y es lamentable, pero esto está sucediendo hoy en día. Y nosotros debemos de leer la escritura para conocer verdaderamente el misterio que Dios ha puesto para nosotros, para que nosotros lo ejerzamos en este tiempo, para que nosotros conozcamos la escritura y no nos dejemos engañar por ninguno de estos, de los cuales la Biblia habla, que dice que en el último tiempo vendrán muchos con comezón de oír y vendrán falsos maestros enseñando fábulas y manipularán a las personas y harán que las personas hagan lo que ellos quieren. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto está escrito, hermano, por eso que estas cosas suceden, pero cuando nosotros no leemos la escritura y somos ignorantes a ella, podemos caer en los lazos de este tipo de enseñanzas que son antibíblicas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos las gracias a Él porque Él en este día está permitiendo, nuevamente te digo, que tú veas esto, que tú oigas este mensaje, porque de repente has estado orando mal, o de repente hay algo en ti que no has querido sanar desde hace muchísimo tiempo y así oras delante de la presencia del Señor. Y has visto que tu oración no ha sido contestada. Y esto sucede por esto, mi hermano. Aquí te lo hemos explicado claramente a través de la escritura en los diferentes versículos
la forma que nosotros debemos de tener, o la forma que está escrita aquí en la Escritura para que nosotros la hagamos conforme está escrita, y cómo Dios actúa viendo el tipo de oración y la condición de la persona para Dios poder responder, para Dios poder actuar. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, entonces ahí sí ya nosotros podemos orar y el Señor va a escuchar nuestra oración. El Señor va a escuchar nuestra oración. Por eso que en esta mañana Dios te tiene allí escuchando estos audios, y a las personas que ven a través del canal de YouTube también los tienen mirando, porque Dios quiere que tú cambies tu manera de orar. Porque Dios quiere que tu oración sea efectiva. Porque Dios quiere que tú ores por alguien y se sane. Porque Dios quiere que tú le des una orden a un espíritu y salga. Porque Dios quiere esto. Dios quiere usarnos. Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento preparado para derribar fortalezas diabólicas y satánicas que están en el mundo espiritual y vienen contra nosotros. Nosotros debemos entender eso primeramente, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus que están en el mundo espiritual. Y nuestra oración debe atravesar este mundo y pasar a aquel mundo y golpear en ese mundo espiritual. Nuestra oración debe pasar a ese mundo espiritual y golpear, y romper, y destruir todas esas fortalezas. Y nuestra oración es efectiva cuando nosotros estamos conscientes de lo que está escrito y practicamos con justicia todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria tenemos tantas cosas que hacer y el enemigo pone tantas tentaciones y pone tantas cositas de mango para que nosotros resbalemos. Pero debemos estar preparados y conscientes de todo lo que vayamos a hacer en el día para tratar de vivir una vida justa y santa y piadosa delante de la presencia del Señor. Así es, mi hermano. La oración, el poder de la oración, la capacidad que tiene la oración para realizar acciones en el plano físico a través del plano espiritual. La oración como herramienta, como armamento de guerra contra el enemigo. Suelta la palabra a través de la oración, ¿verdad? Y muchas veces en las congregaciones, cuando una persona está dirigiendo una oración hacia el pueblo, las personas también oran, pero de una manera diferente. No se callan. Una vez predicando en una iglesia, cuando comienzo la predicación, le digo a la persona: guarden silencio. Y las personas no dejaban de orar. Y le vuelvo a decir: guarden silencio. Y ellas no se paraban de gloria a Dios, gloria a Dios. Y le dije: hermano, guarden silencio. ¿Cómo el Señor quiere, cómo ustedes quieren que el Señor les hable si ustedes no se callan? Nosotros tenemos que guardar silencio cuando el Señor nos va a hablar. ¿Cómo le podemos entender? La oración es recíproca. Nosotros hablamos y después oímos. ¿Verdad? Eso debe ser así. Nosotros hablamos, conversamos con el Señor y después tenemos que oír. Tenemos que oír lo que el Señor quiere decirnos. Nos lo va a decir a través de la lectura, nos lo va a decir en forma audible, nos lo va a hacer meditar, pensar, nos lo va a traer, pero debemos estar en silencio. Es una conversación con otra persona. Es una conversación con alguien que está al frente de nosotros. Y nosotros estamos hablando con él, ¿verdad? Es la oración efectiva, estamos en una conversación. Cuando usted va a hacer una oración en el ámbito de la guerra espiritual o de reprender, usted le está hablando a alguien. Le está hablando a alguien, a un espíritu, y lo está reprendiendo y lo está echando fuera. Ese espíritu le va a hacer caso si su oración es efectiva. Pero ese espíritu, en muchos casos, le va a tratar de hablar a usted, le va a tratar de influir temor, influir miedo, va a resistirse, pero usted le va a hablar con autoridad y con poder de Dios. Esa es la oración efectiva, cuando hay autoridad y
poder de Dios en su boca, en su palabra, en su espíritu. Y eso se logra. Eso se logra solamente a través de la dedicación, la sujeción a la Escritura, a la forma de vida como el Señor nos instruye a través de su palabra. Los inconversos, cuando pasan por una congregación, al ver que todo el mundo grita a la vez, dice, bueno, esa gente como que está loca. Esa gente está loca. Y ciertamente eso dice la Escritura, que si nosotros no nos ordenamos en las congregaciones y no actuamos racionalmente, el inconverso no va a querer entrar porque se acuerda que gente lo que está es loco. Todos hablan a la vez, todos gritan. ¿Cómo uno va a oír aquí algo? Esas son las oraciones que se hacen ahorita. Entonces, las oraciones, cuando es grupal, deben ser dirigidas por uno y los otros apoyarla en silencio. En silencio, con gloria al Señor. Pero no puede ser todo el mundo gritando. Esa es una mala enseñanza copiada. Mala enseñanza copiada. Imagínense ustedes, si una maestra en una escuela, cuando esté hablando, todos los niños le griten, la van a volver loca. Nadie va a aprender. ¿Cómo puede entender esa mujer? Y no es que Dios no tenga la capacidad de oírlo a todos a la vez. Claro que la tiene, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Lo correcto es que hable uno a uno. La Escritura dice que hable uno y calle otro. Que profetice uno y calle otro. Que si no entienden lenguas, que callen. Pareciera que la oración a través de lengua es una evidencia que el Espíritu Santo está en la persona. Y todo el mundo quiere hablar en lengua cuando está predicando, todo el mundo quiere decir alguna palabra en lengua, hermano, pero si ¿quién te está entendiendo? Si nadie te entiende, ¿para qué la dicen? Es mejor decir una palabra que te entienda y que edifique antes que 10 o 100 palabras en lengua que nadie sepa lo que te dice. Entonces eso es, hermano, el entendimiento, la conciencia. Debemos entender y estar conscientes que la oración debe ser fluida en el Espíritu, guiada por el Espíritu, no por tu necesidad. Una oración no puede ser guiada por una necesidad, tiene que ser guiada por el Espíritu, en justicia. Es justo. Oye, que esa persona es compasión, hay que tener compasión, misericordia, que una persona esté amada para desatarla a través de la oración. No es sentimental, es una oración de justicia. Ese es el gran detalle que tenemos nosotros en este tiempo. Y las personas, esos hombres y mujeres ungidas que traen por allí, ellos vienen directamente a cumplir una misión: desatar las ataduras a través de la oración, y eso se cumple porque ellos vienen listos, preparados para hacer ese trabajo. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario y despedida. Amén, mi hermano, gloria al Señor. Ya hemos llegado al final del programa. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos damos además de compartir con ustedes estas ricas bendiciones que vienen de los altos, rompiendo tinieblas, aclarando muchas dudas que muchas personas puedan tener y haciendo reflexionar a las personas en cuanto a lo que es la oración y el poder de la oración y cómo nosotros podemos llegar a tener ese poder a través de nuestra oración. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos vemos el próximo miércoles. Así es, mi hermano. Con esto no le estoy diciendo que no, le tienen que orar, pero no orar como que estuvieran perdidos en un desierto, pegando gritos como locos. En la calle, mi hermano, alguien va a orar por una persona en la calle, le pone la mano calladamente, con autoridad y poder, en el nombre de Jesús, no pegando esos gritos como que estuviera loco. Que todo el mundo oye esos gritos y bueno, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Ve? Una oración calmada, con autoridad y poder, en el nombre de Jesús. Entonces se sujetará el demonio, todo se sujetará y saldrá de la persona.
hemos llegado al final del programa. Este programa llega al nombre del reino de los cielos, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu. Nos despedimos, mi hermano Wilfredo Bermúdez, nuestra hermana María Martínez, quien les habla el profeta El Pie de la Rosa. Hasta el próximo miércoles en su programa En Casa con Jesús. Les bendecimos. ¡Chao!